Bueno, hoy traigo para el domingo, como siempre, algo distinto, porque hemos convenido silenciosamente que durante la semana trabajamos en la cuestión política, social, económica, en fin, lo que preocupa a la sociedad, lo que nos preocupa a todos, lo que no está resuelto. Esto lo trajinamos toda la semana. Pero el domingo nos vamos de vacaciones, o sea, seguimos en la trinchera, pero despojamos un poco la presión y nos vamos por la tangente. O sea, vamos a hacer una costumbre ahora que cada domingo traigo una cosa distinta, diferente a lo que se hace en la semana. Y claro, debido a mi larga vida, que son más años de los que uno se imagina que va a vivir, a tantos lugares donde yo he pasado, puesto el pie, a tanta gente que he conocido, y claro, las distintas épocas que eso cumplía, porque han sido años de trajinar, ha sido años de andar como bola se maneja, no solamente buscando el futuro, sino resolviendo los problemas personales, tratando de triunfar en la vida, tratando de justificar y aportar lo más posible a los ideales, ese compromiso íntimo sobre las cosas que uno desearía que cambien, o a las cosas que cambiaron y que después se fueron revertidas por la violencia, debido a las injusticias que uno ha visto durante tantos caminos, de tantas andanzas, y a la gente que ha conocido. Pero claro, la gente es una guía cósmica, porque son miles. Entonces dije yo, bueno, pero yo he conocido esos miles de personas de todo nivel social, gente importante en la política, gente importante en las letras, en el arte, gente importante en la escritura, gente importante en la composición, los músicos, los artistas, en fin, poetas, escritores. Yo he conocido muchísima gente importante. Algunos cambié algunas palabras, otros los vi al lado, les di la mano, y algunos fueron mis amigos, o conversamos cosas que yo tengo de recuerdo, o sea, de una gran cantidad de personalidades. Entonces dije, bueno, pero todo eso no lo puedo contar en un solo video, porque sería un video de 5 horas. Entonces se me ocurrió, porque a veces se me ocurren ideas también, de vez en cuando, que hacer un video por cada tema y ponerlo cada domingo. ¿Qué les parece la idea? Entonces, ¿por qué? ¿Por dónde empezamos? Entonces, ¿por dónde empezamos? Y empezamos por la gente más importante que uno ha conocido. Importante por la personalidad en sí, por lo que representaba o representó, o por la importancia que le dio el acontecimiento o la tarea que cumplió cuando tuvo alguna función oficial, o por las luchas que hizo, por las vivencias, por las oportunidades que tuvo ese personaje que participó en cosas de trascendencia que los ha recogido la historia. Y claro, si los ha recogido la historia, quiere decir que son hechos que vale la pena por lo menos haber estado ahí en el lugar. Imagínense que yo, por ejemplo, o usted o cualquiera de ustedes hubiera estado con Napoleón Bonaparte, aunque sea en una reunión de amigos, y que Napoleón le hubiera dicho, ¿qué tal? ¿Cómo le va, fulano? O que le hubiera dado la mano, o que le hubiera dado un abrazo. O que, te digo Napoleón por decirte un personaje importante, o que Juárez, o que el general Cárdenas, en fin, gente que de gran trascendencia. Y entonces dije, qué lindo tema. Ojalá pueda yo tener la lucidez y la capacidad del relato para
dibujarles el personaje, o sea, presentarles el personaje, y además rescatar algún rasgo virtuoso de ese personaje, o alguna sonrisa, o alguna mirada, o algún gesto, en fin, esas cosas que quedan en la retina y en la memoria. Y dije, bueno, es buenísimo, ojalá yo pueda, dentro de mis limitadas capacidades, traerles un tema lindo. Y entonces dije, bueno, vamos a hacer una cosa, voy a dividir los hechos por cada tiempo y por cada tema, o por cada razón, o por cada motivo, por cada profesión. Porque sería algo como, no puedo mezclar una actriz de cine con un político, con un gobernante, o no sería correcto. Entonces vamos a hacer una cosa. Hoy voy a tocar 3 o 4 personajes que para mí fueron muy importantes. Uno es excelso, es lo máximo, que es el que menos voy a hablar, porque ya lo he comentado. O sea, mi relación con el general Perón es una novela, o sea, no es un hecho que lo viví fortuitamente. Yo conviví con él en las horas más amargas de su exilio, cuando no había casi nadie al lado de él. Entonces, eso ya lo he contado en diversas cosas, y sí me deben quedar cosas que no me he recordado, pero yo creo que eso no es tan importante para este caso, sino tenerlo ahí como una imagen de fondo, que es lo que me ha permitido tener el tema acá, ¿no? Pero después, por ejemplo, otro personaje que me impresionó muchísimo, y de que no solo me impresionó, sino que yo, en la emoción que tuve, cometí un desatino, porque yo estaba en el Ojo de Agua, en el estado de Morelos, en México, en una piscina, en una alberca, y de repente enfrente así como a 5 o 6 metros, así parado el general Lázaro Cárdenas, y otra persona acompañándolo. Me quedé petrificado en el agua, porque Cárdenas era un monstruo, políticamente hablando, por supuesto, y que esa intención de... no sabía qué hacer, y salí del agua y allí, en traje de baño y todo, me fui y me presenté, y dije, general, y cambié unas palabras muy afectuoso, muy... dije, bien, yo soy argentino, yo estoy exilado acá en México, en fin, habremos hablado, qué sé yo, 5 minutos, 3 minutos, no, tal vez más, no sé, esos tiempos con los personajes no se pueden medir, porque, qué sé yo, uno dice tantas cosas y escucha que no puede medir el tiempo, pero lo que hace eso es el acontecimiento. Yo en traje de baño, hablando con uno de los hombres más importantes de la historia contemporánea de México. ¿Y qué andan haciendo por acá? Me dice que no, yo vivo acá, estoy exilado, salí con el general Perón. Dice el general, ¿y cómo está el general? Me preguntó por Perón, Perón estaba en España. Bien, le digo, están luchando, ¿saben la lucha? Que, dice, no me lo diga a mí. Cambiamos unas cuantas palabras, me hizo 2 o 3 preguntas. Le dije yo, qué sé yo, cuántas cosas le dije. Yo conozco algo de la historia de México, sobre todo la historia de su gobierno. Le dije, bueno, no le quiero molestar más. No, dice, no. Nos saludamos, bien firme su mano. Y me volví a la alberca, a la piscina. Una cosa inusitada, impensada. Entonces, ¿cómo me sentí en ese momento? Y, no sé, un afortunado, porque jamás en mi vida pensé que iba a conocer al general Lázaro Cárdenas. Y claro, si yo no lo cuento este testimonio, pues se pierde. Y tal vez no tiene ninguna relevancia, pero hace que uno que ha andado por tantas partes, quiere decir que no ha andado como el viento ni como la sombra, sino viendo y cultivando cosas. Otro recuerdo ya de otro personaje fue
en el mismo México, en una ocasión del besamanos. Esas reuniones que se hacían en el Día de la Independencia y que desfilaba una cantidad de gente para darle la mano al presidente que estaba en un rincón allá con 4 o 5 personalidades de su gabinete y que toda la fila de todos los, como dijeron los mexicanos, lambiscones, o sea, de toda la gente que quería saludar al presidente. Y yo fui con una persona que era conocida, amiga del presidente, y por eso entré como invitado especial a un besamanos. Yo tuve la fortuna de participar un día y encontrarme con personalidades de México, incluso opositores al gobierno del PRI, en ese tiempo, el doctor Díaz Ordaz. Díaz Ordaz, yo hice la fila, había hablado con el fotógrafo Insunza, que él era el que tomaba las fotos a todo, una buena oportunidad tenés Insunza, un gran fotógrafo, un gran amigo también, un gran tipo era. Insunza, el fotógrafo de las estrellas. Y me dijo, no se preocupe, yo te saco y después te doy la foto. Y no sé qué pasó, la tenía la foto, pero no sé qué habrá pasado de tantas andanzas. Y efectivamente me presenté de la fila y le di la mano y digo, yo soy argentino, exilado de Argentina, y quería buscar la forma de tratar de conocer un tema sobre el exilio del general Perón. Si pudiera ser recibido en México, me gustaría conversar. Y entonces fulano, atiéndalo, arríguese con él, dice, a ver, mucho gusto, muchas gracias, y de paso, una cosa así de paso. ¿Y qué pasó? Me preguntarán, ¿para qué lo vamos a comentar? Perón no vino a México. Entonces, pero otro presidente mexicano conocí, y más reciente, un representante del neoliberalismo que es bastante contrapuesto al actual presidente. Resulta que bajó a Buenos Aires Carlos Salinas de Gortari, invitado del presidente Menem. Yo a Menem lo conocía porque lo había tratado varias veces, incluso había estado con él en La Rioja. Tuvimos una relación en poco tiempo, pero bastante aceitada porque él era muy amigo de un gran amigo mío, el hijo del general Tanco, una personalidad importante en la política argentina que, en fin, ya conté la historia alguna vez, el general Tanco que hizo una revolución a la revolución que sacó Perón al peronismo. Entonces el hijo del general Tanco era muy amigo de Menem, lo protegió, incluso lo tuvo escondido en su casa cuando lo perseguía la dictadura y se habían hecho muy amigos. Entonces por él me facilitó la amistad, yo fui a La Rioja, al lugar, a la provincia donde se oriundó Menem, y tuvimos muy buena relación, que después se interrumpió porque esas cosas que pasan en la política, que hay sectores que no coinciden o condicen con lo que uno ingenuamente o ideológicamente sostiene. Entonces yo me separé de ahí, me fui del país porque no, o sea, era todo negocio ahí, alrededor de esa gente. Los hermanos de la esposa del presidente de Menem estaban en gran partida de negocios, yo conocía a los Yoma, en fin. Pero bueno, personajes que conocía. Entonces, como yo conocía a Menem, pues a través de la Embajada de México, por mi esposa, mi señora, nos invitaron a una recepción en el Alvear, Hotel Alvear, que es un templo del lujo del siglo XIX o principios del siglo XX, una de las joyas de la arquitectura y de la hotelería antiguo-moderna. Y ahí hubo una gran recepción, a puro champán amplio y todo. Ahí ese día lo compartimos con toda la familia y ahí estaba todo el gabinete de Menem y todo el gabinete que acompañó a Salinas de Gortari. Y en un momento yo me acerco a Menem y lo saludo, hola, me dice, ¿cómo está? ¿Quién sabe? No se acordaría a lo mejor de mi cara. Dice, ¿se conocen?
No, mucho gusto, y me da mucho gusto, dice Salinas de Gortari. Y le digo, tengo un gran importante detalle, si me da un minuto. Y dice, sí, 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 cómo no. Digo, nosotros le podemos producir en Argentina 50.000 toneladas de frijoles al año. ¿Cómo? Dice, sí. ¿Y ustedes pueden hacerlo eso? Sí. Y llamó se dio vuelta así, paró en el medio, venía caminando por uno de los pasillos recorriendo todas las mesas porque la gente estaba en un gran festichor, en el Alvear Palace Hotel en la Argentina, bueno. Y llamó a un colaborador y se me atiende especialmente a este señor, a este compañero, a este amigo, y tiene una oferta muy importante que le interesa mucho a México. Con mucho gusto, muchas gracias. Por supuesto que después sí lo vi al señor ese, me tuve contacto con él, después fue embajador en Argentina, ahora todavía está en puestos importantes al lado de López Obrador, pero el negocio de producir frijoles a México no prosperó en entonces. Pero te cuento el hecho de los personajes que conocí yo, los personajes y en las circunstancias que los conocí. Entonces, ese fue otro importante momento en la vida. Yo vivía en México, este es otro. Yo vivía en México, en ese entonces fueron, por ejemplo, distintas épocas. Yo no me acuerdo las épocas, por ejemplo, bueno, lo de Perón fue en la época del 56, 57, 58. Lo de Cárdenas fue como en el 66. 1966, 1967. Lo mismo lo de Díaz Ordaz, más o menos por esa época, era así como el 67, 1967. Este hecho que le voy a contar era como distinto, 1978, que yo había vuelto a México, vivía entonces en Cuernavaca y tenía muy buena relación con la gente del gobierno, del partido del gobierno. Tal es así que yo tenía un despacho en el PRI, por ser amigo de uno de los hombres más importantes que formaba el círculo político. Pero era amigo mío, no era porque yo tenía relación con el gobierno, pero no tenía ninguna relación. Pero él era muy amigo mío, muy compinche, el licenciado Luis Ortiz Monasterio, que fue embajador, que fue un gran negociador internacional de México, que fue enviado especialmente a Cuba para salvar la vida a un condenado a muerte, que se lo sacó a Fidel Castro de las manos. En fin, un hombre importantísimo en la diplomacia, un ser humano extraordinario, un amigo, ese amigo. Ese era el hombre que me dijo una vez cuando llegó a mi casa, a Cuernavaca, que lo llevó otro amigo mío. Me dio la mano y me dijo, un gusto enorme. Dice, amigos, pero amigos para toda la vida, ¿no? Me impresionó. Amigos para toda la vida. Y sí, fuimos muy amigos, invitados a su casa, a sus fiestas que hacía casi semanalmente. Varias veces fuimos invitados con mi señora a su casa en Coyoacán, camino al desierto de los Leones. Así que yo he conocido personalidades extraordinarias y una vez me llama Luis Ortiz Monasterio, decían unos amigos, me acuerdo que decía un amigo Pedro que era de Sinaloa, no, con Abel, no olviden, despacha desde el PRI. Yo tenía una oficinita ahí que me había dado Luis para que reuniera a los amigos, en fin, no tenía nada, yo no hacía política, yo sí que que hacía política y estaba a las órdenes de Luis Ortiz Monasterio, era Abel Medina, un hombre importante del peronismo que estaba refugiado en México, asilado en México, y que formaba parte del grupo consejero del presidente. Manuel Abel Medina, no, Manuel no, Manuel era el hermano. Bueno, Abel Medina, ¿saben quién es? Es el padre de Abel Medina que actualmente es político en la Argentina, un hombre de mi edad. Pero yo tenía esa oficinita ahí al lado de la de Luis, en el PRI, y recibía todo.
Y entonces un día me dice: Luis, necesito que me hagas un favor. Imagínate. Un favor significaba que yo podía participar en alguna actividad. Que dice: está un hombre que fue presidente de El Salvador y necesito que me lo ayudes, porque es un hombre que queremos ayudarlo, quiere iniciar una campaña política en su país. Dice: si me lo aceptas, si aceptas, dice, yo lo cito mañana acá y te lo presento, y ahí a ver qué tú puedes hacer por él, puedes ayudar. Sí, cómo no, ¿qué le iba a decir que no? Además, una cosa que a mí me gustaba hacer, me sentía distinguido. Efectivamente, al otro día concurro a la misma hora de siempre, y me presenta al coronel Majano. El coronel Majano había sido presidente provisional, un golpe militar había hecho en El Salvador y él había sido presidente de El Salvador. Y habían dado elecciones, habían terminado, hubo un contragolpe, lo desplazaron, pero él fue presidente un tiempo, como, no sé si 6 meses o un año. Era un hombre importante de El Salvador. Yo conocía a El Salvador ya, así que enseguida, inmediatamente nos hicimos. Entonces me dice: Luis me había dicho que lo ayudara. Le digo: bueno, ¿usted qué es lo que quiere? Fuimos a tomar un café ahí. Bueno, no sé, acá no sé, me están orientando, acá en México, a ver si puedo hacer. Yo tengo contactos en Estados Unidos, en el Departamento de Estado, pero me tienen demorando y yo quiero empezar una campaña. Digo: bueno, ¿cuál es su idea? Bueno, inmediatamente le digo: bueno, lo que usted necesita presentar es hacerse conocer sus proyectos. Si usted quiere hacer política, pues ¿cuál es lo que usted le va a ofrecer al pueblo? Y le armo una campaña política. Vamos a ir, lo invito, se va un fin de semana, viernes, sábado y domingo, a Cuernavaca, y se instala en mi casa. Y ahí diseñamos un proyecto de gobierno. Y él aprobándolo todo, y dice: bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ahora hay que, de esto que estos puntos hay que desarrollarlos en un libro, que usted es el autor. Y usted lo va a presentar como su proyecto de gobierno. Y se hizo el libro, y lo escribí el libro yo. Por ahí tengo una carta que me dice: el libro que estamos escribiendo, y se ríe. Y tuvimos muchas reuniones después, o sea, siguió el tema. Yo me seguí ocupando porque era una... O sea, cuando yo le conté después a Luis lo que había pergeñado con él, le pareció genial. Dije: qué buena idea, de eso de hacer un proyecto. Y digo: ¿cómo no se puede hacer política sin hacer un proyecto de gobierno? ¿Qué le vas a vender a la gente, al pueblo? Y escribí el libro, y se publicó el libro, y hizo campaña política en El Salvador. O sea, esos destinos que no es gobernante el que tiene más capacidades o el que tiene mejor proyecto, sino el que decide el poder corporativo, eso se lo sabemos nosotros. Pero bueno, son personalidades que uno ha conocido, y eso fue como digo, en el 1968. Más o menos, trato de ordenarme. Pero después, fortuitamente, anterior a eso, yo había hecho una campaña en toda Latinoamérica cuando iba hacia México, que fue en el 59, 58, que había hecho esas maratones de pintura para ayudar a los niños pobres y demás. Y había pasado por Nicaragua, había conocido a muchas personalidades. No hablé con el presidente, no tuve oportunidad porque era un sistema muy cerrado. Estaba en el gobierno, estaba Luis Somoza, el hijo mayor de Anastasio, de Tacho Somoza. No el que después asesinaron, no, el otro Somoza, el menor, que era, ¿cómo era? El Tacho Somoza, que después fue asesinado por la AAA o no sé quién en Paraguay, sino estaba Luis Somoza, y no tuve oportunidad de hablar con él porque era un núcleo muy cerrado. Ahí estaba
una personalidad que había sido el jefe de seguridad de la Argentina, jefe de institutos carcelarios, que es el padre de un locutor, animador muy importante ahora, Roberto Pettinato, con el cual establecimos una gran relación, y él me conectó con mucha gente del gobierno. Me dijo, es difícil, yo quería hablar con el presidente, es difícil, y él hizo tratos, y sí, lo postergaron una semana a otra, y yo no podía estar mucho tiempo ahí, pero después volví yo a Nicaragua y ya después seguí para El Salvador. Y en Salvador me hice de relación inmediatamente con la gente del periodismo, con los artistas y demás, y me llevaron a entrevistarme con la esposa del presidente, el coronel, presidente de la nación en El Salvador, el coronel Lemus. Gobernaba con mano de fierro, pero la señora tenía la obra social. Y con ella organizamos un acto, un maratón de pintura. De ahí nacieron los maratones de pintura. Me organizaron y se transmitió por televisión durante 100 horas sin dormir, juntaron 60 y tantos mil dólares para ayudar a los niños pobres del Salvador en 1959. No, 1960. Ahí conocí a que después, conocí y lo traté bastante, un señor llamado Duarte, creo que es Manuel Duarte, no me acuerdo en ese momento, ¿no? Que después fue presidente. Era en ese tiempo, era el alcalde de la ciudad de El Salvador, de San Salvador. Ahí lo conocí, nos tratamos bastante. O sea, gente que uno ha conocido que tuvo poder y que se cruzaron, o yo me crucé por la vida de ellos. Entonces, todas estas cosas yo quería relatarlas porque no son a lo mejor demasiado importantes, pero son hechos que uno ha tenido la fortuna de atravesar por la vida y que quedaron algunas enseñanzas, la oportunidad de contar esto, que uno ha tenido la facilidad de conocerlo, y de ahí después de El Salvador me fui a Honduras, y en Honduras estaba de presidente de la nación el doctor Villela Morales, y mi relación era ingresar a través de lo que yo ya hacía, tenía como mucha documentación en diarios y revistas y demás, que voy a hacer, a lo mejor pongo acá algunas fotos de los hechos, de lo que estoy diciendo, lo que reflejaban los diarios de esos lugares, de esos países, para que le demos más veracidad al relato, ¿no? Entonces, yo ingresaba a través de las relaciones que hacía mediante el periodismo, mediante los pintores, artistas, intelectuales, porque era fácil conectarse a través de la Cámara Junior, del Club de Leones, que yo me movía dentro de ese ambiente a nivel continental. O sea, yo conozco el tema del continente porque lo he trabajado desde la parte sentimental, emotiva. Y entonces ahí me conectan con la esposa del presidente de Honduras, el doctor Villela Morales. Y organizamos una cosa similar a la que había hecho en El Salvador. Y claro, cuando ella vio que adquiría el volumen importante de esto, dijo, no, pero quiero que mi esposo participe en esto también. La esposa del presidente. Digo, ¿cómo no? Entonces dice, bueno, entonces ¿dónde lo hacemos? ¿De dónde quiere usted hacerlo? Y digo, en el Teatro Municipal, porque es un teatro importante. Y entonces, digo, mire, sería ideal que él dé la pincelada inicial a la maratón. Sí, yo lo voy a invitar, lo voy a convencer a mi esposo, y va a estar él, seguro, cuente con él. Y yo les voy a poner una foto de eso. O sea, y entonces, después, tenía invitación a cenar, tenía invitación a comer, y ahí se ofrecieron lo mismo con el presidente de El Salvador, el coronel Lemus. Compartí una cena con él, con una conversación bastante amplia sobre política. Claro, a mí ya me conocían por lo que habían preparado los diarios y todo,
que yo era un hombre, ya había sido un hombre de confianza de Perón en el exilio, y entonces tenía curiosidad por ver cómo era Perón, cómo pensaba, qué sentía. Entonces, las conversaciones que yo tuve con los presidentes, eso, posteriormente también lo mismo y con más amplitud fue en Guatemala con el presidente, con el general Irigo Fuente. Hicimos más o menos lo mismo, una maratón, la esposa del presidente fue la que organizó la cosa. Él venía todas las mañanas a las 7 de la mañana. Yo estuve 3 días pintando en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, y él venía con todo su Estado Mayor presidencial a saludarme y a desearme suerte y cómo me sentía el general Irigo Fuentes, presidente de Guatemala. Entonces todas estas cosas que nosotros hemos tenido la fortuna de vivirlo, me parecía que serían interesantes contárselas a ustedes, porque ustedes son parte de mi familia, como les he dicho, y entonces cuando uno más conoce a sus familiares, pues más respeto le tiene o no lo quiere ver nunca más. Entonces todas estas cosas son parte de las andanzas que te dan esa sabiduría, ese conocimiento, esa experiencia, ese recurso para poder avanzar en la vida y tener una voz autorizada cuando se ofrece y si uno le dan la oportunidad, porque es otra. Hay gente muy capaz, muchísimo más que uno, que no le dan oportunidad de mostrar sus capacidades, porque a lo largo de su vida es una carrera de aprendizaje y de sabiduría. Entonces es muy importante tener en cuenta esto y alguien que lo cuente de primera mano. Y ya para ir cerrando, les quiero contar una de esas, ¿cómo pudiera decirle? Uno de esos impulsos que le da a uno la experiencia de haber trajinado esto. Yo tenía ganas de hablar con Hugo Chávez, pero Hugo Chávez estaba cercado de un grupo personal que llevaba a él en sus giras y era imposible penetrar eso. Uno podía hablar con sus ayudantes y todo, pero era imposible, o sea, había orden de no acercarse a él. Entonces, estaba en una reunión muy importante Hugo Chávez, esto fue como en el 2004, creo que 2003 o 2004. Había venido en una reunión latinoamericana o no sé, a una reunión de UNASUR. Y UNASUR, sí, exactamente. Y claro, tenía una agenda cargada, que era Néstor Kirchner el presidente, creo que había mandatarios de otros países, no me acuerdo bien, y había un gran acto en Cancillería, en Buenos Aires, un acto, y había una cena, había un almuerzo ahí, en fin, era muy importante la reunión, y había un operativo de seguridad impenetrable. Y yo había escrito un libro en ese entonces, que se lo quería entregar a él, pero hablé con toda la gente de la guardia, hablé con la gente que tenía la seguridad y me dijo, es imposible, trate de ir a Venezuela porque acá va a ser imposible que lo pueda atender porque está en manos de la seguridad de la policía argentina y no va a permitir que nosotros ingresemos y digamos que presentamos a alguien. En fin, me la doraron bien la píldora para que... Y entonces yo me paro frente a Cancillería, ahí en Plaza San Martín, un grupo de gente, había como 200 o 300 personas, lleno de periodistas, fotógrafos y todo, un gran despliegue. Y en eso sale Hugo Chávez, saludando a todos para meterse en un auto, un Mercedes-Benz que se metía para ir a casa de gobierno, no sé qué. O sea, era la plenitud de UNASUR. Y yo le grito, ¡Hugo! Le grito con el libro en la mano. Yo estuve en Venezuela exiliado con el general Perón. Necesito darte un abrazo, vente para acá. Y se me abrió como se abrió el mar cuando cruzó
Moisés con su pueblo. Se abrió el mar y me dio un abrazo enorme. Pero dime, cuéntame. Y ahí estuvimos como 6 minutos conversando, pero intensamente, y contándole así apurado que sí en Venezuela, que había conocido al general Pérez Jiménez, que era el presidente de Venezuela, estaba con el general, pero en fin, todo atropelló, pero conociendo cosas que él no conocía. Yo participé en esto, allá era fotógrafo de la revista Nuevo Ideal Nacional 2 de diciembre, yo tenía contacto con Pérez Jiménez porque que hacía tal cosa y tal cosa, fotografías esto, cuando se cayó el puente en tal lado, yo hice esto, le saqué fotografías al viejo hospital militar, cuando sacaron el cerro de frente a Miraflores, todo en, qué sé yo, 6 minutos, 7, no sé cuánto. Ven, te dicen, ¿por qué no te vienes a Venezuela? Dice, y ahí platicamos, conversamos, algo, necesitas mucho, tienes mucho para contarme. Ahora ando muy aturdido, parado en el carro, la gente, parado en el auto, en la puerta del auto, con la puerta del auto abierta. La gente, todo el mundo sacándonos fotos. Deben estar esas fotos por ahí, deben estar, porque nos sacaron y nos despedimos. Termino el libro, yo estaba escribiendo el libro con Perón en el exilio, que es el libro que yo he mostrado, y viajo a Venezuela. Y allá me encuentro con él. Y ahí ya hablamos con calma y tranquilidad en el Palacio Miraflores. El coronel Luján era el encargado del recibimiento mío y es el que me acercó al coronel Hugo Chávez, el cual conversamos cosas extraordinarias, y lo que más recuerdo de él fue el abrazo de despedida, que se pareció mucho al abrazo que nos dimos con Perón en el aeropuerto de Barajas cuando yo volvía para América. Se quedó pegado a mi mejilla acá, pero como un minuto, sin moverse, estrujándome. Dice, nos vemos pronto. Como me dijo Perón, nos vemos en Buenos Aires. Perdón, pero son emociones muy grandes. Y he vuelto a revivir eso. Y lo he compartido contigo con toda la intensidad que viví ese momento. Parece que se me dio un milagro. En fin, hoy quería contarte estas andanzas porque sé que a lo mejor te pueden interesar. Y hay muchas cosas más de otros detalles que haré para el próximo fin de semana, para el próximo domingo. Te contaré otras historias también así llenas de ternura, de recuerdos, de romanticismo, de pasión y de frustraciones, porque ¿por qué no? Pero también de admiración y de amor. Mañana nos volvemos a ver porque mañana otra vez tenemos un yugo en la semana terrible, así que te espero y no me falles.